Dios les bendiga, iglesia. Hoy es día martes y estaremos celebrando nuestro culto familiar en el hogar. Y con ese propósito vamos a ver un tema muy interesante en el que les ruego que reflexionen, que lean los pasajes bíblicos y que lo discutan entre familia para que vean las maravillosas promesas que Dios tiene no solamente para los israelitas, que en su momento tuvieron una relación cercana con Él, sino para nosotros como iglesia. De manera que el tema que vamos a tratar en esta noche es la clave para que la familia viva bien. Y yo considero que nosotros, como hijos de Dios, debemos de conocer a la perfección esa clave. Sobre todo porque tenemos una relación con Dios más cercana, se supone, que la que tiene el mundo. Vamos a analizar 3 pasajes bíblicos. Es el mismo texto, pero en 3 diferentes versiones. 3 versiones que contienen expresiones que nosotros conocemos y valoramos y a veces ignoramos. Por ejemplo, la Reina Valera antigua dice, Éxodo 23:25, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Vean ustedes qué maravillosas las promesas que el Señor hace en este versículo. Sin embargo, está condicionado. Vean como dice al comienzo, mas a Jehová vuestro Dios, serviréis. Entonces, servir al Señor es un término que nosotros conocemos perfectamente bien. Gloria a Dios por todos aquellos que valoran el servicio a Dios. Y lamentamos que también hay personas que, aún conociendo a Dios, no valoran, creen que servir a Dios no vale la pena. Ahora bien, vamos a quitar este versículo y vamos a ponerlo en una nueva versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Vean, es el mismo pasaje bíblico, Palabra de Dios para Todos. Pero aquí ya no usa el término adorar, el término servir, sino adorar. Y dice, si adoras al Señor tu Dios, fíjense, aquí está la condicionante, si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá, ¿qué cosa? Tu alimento, tu agua, y luego viene la otra parte de la promesa. Yo alejaré de ti la enfermedad. Ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril, y te bendeciré con larga vida. Observen, estas son promesas de Dios, pero repito nuevamente, están condicionadas. El pasaje anterior decía servir al Señor tu Dios. Aquí dice adorar. Quiero que sepan que es lo mismo, porque a Dios se le adora con el servicio, no solamente de labios. Él se cansó un día y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Entonces al Señor se le adora haciendo, dando, sirviendo. Y eso lo podemos hacer en el hogar, lo podemos hacer con el vecino. Si usted tiene algo que dar y sabe que su vecino, que su hermano no tiene, usted puede bendecir a esa persona. Y eso tiene promesa. Dios bendecirá tu alimento, tu pan, tu comida y tu agua. Alejará de ti la enfermedad, el coronavirus o cualquier otra cosa. Y también hay una promesa para la familia. Ninguna de tus mujeres abortará ni será estéril, y te bendeciré con larga vida.
Veamos el mismo versículo, pero en una Biblia española que se conoce, Biblia la Palabra. Vean, ya no dice servir ni adorar, sino que dice daréis culto al Señor vuestro Dios. Entonces, esto de dar culto al Señor tiene que ver igual con el servicio, con la adoración. Pero nosotros en nuestra cultura inmediatamente lo referimos a reunirnos, ya sea en el templo o en la casa, para hacer culto. No olviden que culto viene de la palabra cultivar, que tiene que ver con edificarse, con construirse en el Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere. También esto es adoración a Dios. Y las promesas son las mismas. Y dice, y Él bendecirá tu alimento y tu bebida. Aquí ya no dice agua, bebida, puede ser cualquier bebida que Dios bendiga, cualquier alimento. Yo mantendré alejadas de ti las enfermedades. Aquí ya está en plural, las enfermedades. Y en tu país ninguna mujer abortará o será estéril. Te concederé vivir largos años. Por eso decía el tema, la clave para que las familias vivan bien. Vean todo esto, qué riqueza hay en este pasaje bíblico. Lo último aquí dice, te concederé vivir largos años. No tendremos muertes prematuras en nuestra familia, sino que cada quien cumplirá el tiempo que ya Dios le estableció, que pueden ser, según Salmo 90, 70, 80 años o más de ser posible. Como decíamos en una ocasión, pueden ser hasta 120 años, según lo que estudiamos hace unos días en Génesis capítulos 6 y 7. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros esos tres versículos, aun cuando son el mismo pasaje bíblico. Ahora hay una pregunta para que usted con su familia reflexione. Si es posible, detengan el video, pero reflexionemos en esta pregunta. ¿Es el servicio y adoración a Dios garantía de una vida plena? Ustedes tienen que buscar la respuesta. Si servir y adorar a Dios realmente garantiza que usted va a vivir plenamente. Sin embargo, todo esto que hemos visto tiene principios generales. Fíjense bien, estas promesas de Dios son principios generales, pero no para todos. ¿Para quiénes? Para quienes le obedecen. Son promesas de Dios, y esto es importante. Estas promesas, cuando salen de la boca de Dios, se convierten en principios generales. Algo que Dios no va a fallar, algo que Dios no va a quebrantar a su propia voz, a su propia promesa, a su propia palabra. Pero repito, está condicionado a estas promesas para quienes le obedecen. Veamos, por ejemplo, mientras en Egipto habían plagas, los israelitas tenían una justa distribución de comida y había más higiene entre ellos. Yo creo que todos ustedes saben perfectamente bien eso. Ustedes lo conocen. Saben que alrededor de la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, había muerte, habían olores nauseabundos, había putrefacción, había escasez de alimento a causa de las plagas. Pero en Gosén, donde vivían todos los israelitas, había alimento, había una distribución justa de comida. Y por supuesto, aunque en otras partes habían olores desagradables, en Gosén había higiene. Miren qué promesa más linda la que se cumple aquí, porque esto ya pasó en Egipto, en Gosén, en Israel, y puede volverse a repetir en usted, en mí. Veamos lo que sigue diciendo. Esto también se dio en esa época de las 10 plagas. Mientras habían plagas en Egipto, el respeto a los ancianos y la estabilidad de la familia aseguraban la ausencia de tensión y una educación a los hijos que garantizaba larga vida. Esto es interesante. Las plagas estaban alrededor, pero las familias eran estables
¿Y por qué eran estables? Porque había respeto por los ancianos. Los ancianos eran tenidos en alta estima por su vejez, por su sabiduría, y porque eran ellos los que habían realmente formado esa familia. Hoy, contrario a eso, ya las familias no hay respeto por los ancianos. Los ven con menosprecio, los maltratan. Todo eso está llevando a las naciones a ser objeto de la ira de Dios. La familia estable también aseguraba la ausencia de tensión. Ellos estaban adentro tranquilos, confiados en sus casas, sabiendo que aunque el ángel de la muerte andaba a su alrededor, ellos estaban seguros. No había tensión, no había miedo, no había temor entre ellos, sino confianza en Dios. Y todo esto que ustedes ven aquí, que acabamos de hablar, garantizaba también una educación a los hijos. Una educación oral, verbal, una educación con hechos. Entonces, esto a la vez garantizaba que los hijos vivieran más tiempo. Interesante todo esto. Pasemos al siguiente punto. Con todo esto que acabamos de hablar, no se trataba de una garantía incondicional. ¿Por qué, pastor? Bueno, los justos también pasan por desilusiones y tragedias. Entonces, aunque las promesas del Señor sean hechas a nosotros y se cumplen al pie de la letra, no significa que aunque seamos justos vamos a estar ausentes de problemas. No, en tanto ellos estaban en Egipto, no olviden que eran esclavos, estaban pasando también por situación difícil, pero Dios en medio de esa situación se manifestó en sus vidas. Ahora, nosotros no podemos decir que somos justos y por qué estamos pasando por tantos problemas. Aquí está la respuesta. Los justos también pasan por desilusiones y tragedias. El Señor así lo dijo y se lo vuelvo a repetir. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dijo el Señor. Yo he vencido el mundo. También dijo que estaría con nosotros todos los días. Y yo creo que hasta el día de hoy Dios ha cumplido su palabra. No nos ha dejado solos ni un tan solo momento. Finalmente, aunque la iglesia en este caso esté pasando por desilusiones, por momentos trágicos, la iglesia debe de confiar en que Dios es fiel y siempre va a cumplir lo que Él promete. Que Dios bendiga y guarde a su iglesia.